los seres humanos somos fáciles para olvidar. Es muy poco lo que retenemos. No entendemos por qué, pero es muy poco lo que retenemos. Entonces, por ahí se han dicho los que más o menos estudian un poquito la psicología del ser humano, que lo más que podemos retener es el 10%. De todo lo que se enseña, de todo lo que se habla, lo más que podemos retener es el 10%. Otro pastor enseñaba y decía, para que algo se nos pueda quedar en nuestro corazón, lo tenemos que estar repitiendo o oyendo por lo menos 40 veces. Para que se pueda retener, para que se pueda quedar. Entonces, muchas de las veces se enseñó algo el sábado y para el martes, ¿ya? Muchas gracias. Si no apuntamos algunas cositas, se nos fue el avión. Entonces, la palabra de Dios, en 1 de Timoteo, le dice a Timoteo, si nos sé ejemplo de los creyentes en qué. Vuelve a 1 de Timoteo 4, verso 12. Le dice Pablo a Timoteo, si nos sé ejemplo de los creyentes en palabra. Título de la enseñanza para los hermanos que están en el Morelos 2 o 3. Alabado sea el santo nombre de Dios. Por los que están por allá, por Nayarit, por Los Ángeles, Dios me los bendiga. 6 consejos para tu vida. 6 consejos para tu vida. Posiblemente no alcancemos a desarrollarlos todos. Usted sabe que su servidor le corta la predica. No nomás se llega el tiempo y cortamos. Y si ya más adelante, el año que entra, me recuerdan, pues nos continuamos. Y si su servidor se acuerda, porque de aquí a que se acuerde va a estar un poco difícil. Pero 6 consejos de la palabra de Dios. El primer consejo es, sé ejemplo en palabra. Muchas de las veces no analizamos cuántas palabras pronunciamos durante el día. ¿Cuántas palabras fueron que edificaron? ¿Cuántas palabras que no edificaron? ¿Cuántas palabras que lastimaron? Sé ejemplo en palabras, nuestro vocabulario. Espero en Dios que entre nosotros ya no nos salgan sapos y culebras. Eso espero en Dios. Porque cada quien sabrá cómo usar sus palabras, cada uno de nosotros. Otra advertencia que debemos de recordar, que dice la palabra de Dios, de toda palabra le vamos a dar cuenta a Dios. ¿Cómo se irá a recordar? Él no lo sabemos. Pero algo que dice que de toda palabra le vamos a dar cuenta. Entonces, si procuramos usar nuestras palabras lo más sabiamente, los psicólogos y los que enseñan sobre el carácter de las personas, estos son consejos que le dan a las personas. Cuando usted esté enojado o enojada, respire profundamente. Cuente hasta 10 para que se le baje un poquito el coraje. Sálgase a caminar. Retírese en ese momento de donde está el conflicto. Porque enojados nos salen nuestras palabras ofensivas, que golpean, que lastiman, que dañan. Y la persona, por medio del enojo, del coraje, no se da cuenta. No se da cuenta. Entonces, dice la palabra de Dios, el apóstol Pablo aconsejando a Timoteo, sé ejemplo de los creyentes. Fíjense de quién le está diciendo, sé ejemplo de los creyentes. Con mucho más entre nosotros, debemos de tratar de ser ejemplo los unos a los otros. Y en el hogar,
Porque todos nosotros aquí nos portamos bien. ¿Sí? Lo único que nos faltan son alas, nada más. Oh, nada más. Tenemos una cara sonriente, nos sentimos contentos. Lo único que nos falta es que acá atrás empiece a hacer así. Es todo. Pero cuando ya vamos en el carro, estamos en casa. No. Esa es una lucha que se tiene, hermanos. Por eso me fui a Deuteronomios, por lo que dice la palabra de Dios. La repetirás. Se las enseñarás en la mañana, en la tarde, al acostarte, al levantarte, se las repetirás. Porque nuestra naturaleza es fácil de olvidar las cosas. Y muchas de las veces no se necesita ni que pase un día saliendo de aquí. Y subiéndonos al carro, ya cada quien, no sé cómo manejan, pero cada quien para la ventana. Continuemos a ver si podemos avanzar un poquito. En palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe, en pureza. La palabra ejemplo viene del griego tipos, que significa que tú y yo seamos un modelo. No como las que salen en la televisión. No como las que salen en la televisión, sí. Sino que seamos un modelo, un ejemplo. Ustedes saben, el único apóstol que se atrevió a decirle a la iglesia, ¿quién fue? El apóstol Pablo. ¿Qué le dijo a la iglesia o a las iglesias? Ser imitadores de mí. Observen mi ejemplo, como yo lo soy de Cristo. Es el único que se atrevió a decir, ser imitadores de mí, el apóstol Pablo. Entonces, la palabra ejemplo es de que seamos un modelo. Así como cuando las pasan por la televisión para estar exhibiendo cierta ropa, cierta marca, ¿verdad? Pero así donde quiera que andemos, que seamos un modelo. Porque aquí en la iglesia, como le digo, yo no sé, a mí miran a mí si ya me están aleteando, ok, pero sí necesitamos donde quiera que andemos. Continuemos para adelante. Dice, esa palabra significa que seamos una imagen como un patrón para otros. Efesios 4:29, vaya a Efesios 4:29, si alguien me lo encuentra, 29 y 31. Así le damos oportunidad para que también usted participe. Efesios 4:29 y 31. ¿Sí? La lectura, hermano, por favor. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. ¿Y 31? Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, miseria y maledicencia y toda malicia. Entonces, ¿qué dice la palabra de Dios? Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Quítese de vuestros labios toda maldicencia, todo enojo. Entonces estamos hablando con el primer requisito que el apóstol Pablo le pide a Timoteo: sé ejemplo en palabra. Ejemplo en palabra. ¿Cómo estarán nuestras palabras? Podremos decir pura alabanza, pura adoración a Dios. ¿Podrá decir nuestra esposa eso de nosotros? ¿O nosotros podemos decir eso de nuestra esposa? O de repente son unos gritotes.
¿A qué hora te vas a levantar? Ay, Dios mío. No vas a hacer nada en este día. Ay, Dios mío. Yo sé que este mes tenemos días un poquito difíciles, pero la palabra de Dios dice, sé ejemplo en palabras. Nuestro trato con las demás personas debemos de cuidar nuestras palabras, nuestro vocabulario. Como hijos de Dios que somos, como cristianos que somos, es bonito cuando nos expresamos bien, que no salga ninguna grosería de nuestros labios, que no salga ninguna grosería. Leímos el verso 29, ¿verdad? De Efesios 4 y el verso 31. Pero ¿qué dice el 30? Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. ¿Cómo se contrista el Espíritu Santo de Dios? Con el 29 y con el 30. Cuando actuamos de la manera que nos está describiendo el 29 y cuando actuamos como nos está describiendo el 31, contristamos al Espíritu Santo de Dios. Debemos de tener mucho cuidado, mucho cuidado. Dice ninguna palabra corrompida. La palabra corrompida significa ninguna palabra que se haya echado a perder. El calor corrompe la carne, la pudre. Efesios 4:26, allí mismo adelantito, dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. La palabra corrompida es que la palabra se echó a perder. Y dice aquí, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, no se ponga el sol sobre nuestra carne. Porque entonces empiezan a salir palabras corrompidas de nuestra carne. Se puede explicar o enseñar a otros puntos, otras cosas, ¿verdad? Algo de que se enseña mucho sobre esa porción de la palabra de Dios es que si hubo un altercado, un pleito, no dejes que pase demasiado tiempo. Si lo puedes arreglar el mismo día arréglalo. No dejes que continúe pasando el tiempo. Alabado sea el santo nombre de Dios. Sino sé ejemplo, un modelo, una imagen, un patrón, para que otros lo consideren y vean tu vocabulario o consideren tu vocabulario. Sé ejemplo en conducta. ¿Cómo nos conducimos en la vida? ¿Cómo está nuestro testimonio? Ser un modelo digno de que otros lo imiten. ¿Cómo es tu proceder? La palabra conducta viene de conducir. ¿Cómo estás conduciendo tu vida? En conducta, ¿cómo es nuestro comportamiento con otros? Ya cuando ya salimos de casa, nos encontramos en el trabajo, nos encontramos con los amigos, en unos que no son cristianos. Nos agarramos al tú como ellos hablan, o nuestra conducta continúa siendo educada, continúa siendo cortés, continúa haciendo que nos retenemos de no hablar un poco el lenguaje como ellos hablan. Usted sabe, el que no tiene el temor de Dios, el que no es cristiano, su vocabulario y su conducta fluye. Ahora nosotros, ¿cómo es nuestra conducta? ¿Cómo nos comportamos cuando no estamos ya sea en la iglesia o aún en el hogar? ¿Cómo es nuestra conducta en el hogar? Con los hijos, con la esposa, ¿cómo es nuestra conducta? Alabado sea el santo nombre de Dios. Tratamos de respetarlos, tratamos de respetar a la compañera, a la esposa,
La esposa trata de respetar a su esposo, se porta lo más adecuadamente que sea posible. ¿O qué le dicen a veces la esposa? Aquí mis chicharrones truenan, vámonos. Y se acabó todo. Si no quiere echarle más gasolina al fuego, pues mejor y ahí la dejamos hablando. La conducta, hermano. Muchas de las veces deja mucho que desear. Mucho que desear en nuestra vida. Y no debe de ser así. Mayormente si hay familiares o conocidos que nos están oyendo o mirando. Dicen, pues no dicen que es cristiano, pero mira cómo se está comportando. Mira cómo se está conduciendo. Debemos tener mucho cuidado. 6 consejos para el cristiano, para el Hijo de Dios, de que nos puede ayudar mucho para nuestra vida espiritual, como también para los que nos están mirando. Alabado sea el santo nombre de Dios. Filipenses 3:17. Si alguien lo encuentra primero que yo y le quiere dar lectura, hágalo con confianza. Así participa. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Hermanos, sed imitadores de mí. En otras palabras, estaba dando un buen ejemplo, un buen testimonio. Imítenme a mí. Alabado sea el santo nombre de Dios. Qué bonito es cuando podemos decir de la hermana, del hermano, oye, qué educado, qué amable. No únicamente en la iglesia se comporta adecuadamente, sino también acá en la calle. Alabado sea el santo nombre de Dios. La conducta, hermanos, alabado sea el santo nombre de Dios. Dios nos ayude, Dios nos dé la fuerza. La palabra conducta viene de conducir. Cómo tu vida está siendo conducida, está correctamente de acuerdo a cómo eres un hijo de Dios, un cristiano. Alabado sea el santo nombre de Dios. Acuérdate siempre de esto. Hay muchos ojos que te están mirando. Unos van a querer imitarte y otros no. Otros no. Alabado sea el santo nombre de Dios. El otro consejo dice, sé ejemplo en amor. Posiblemente sí nos apegamos, de repente traemos allá a la esposa mucho picorete y ya nos dice la esposa, ya quítate, no seas empalagoso. Porque pues tenemos que demostrarle amor. Alabado sea el santo nombre de Dios. Sé ejemplo en amor. Dice la palabra de Dios que nos amemos los unos y los otros. Que así como Cristo nos amó, que así también tenemos que amarnos los unos a los otros. Está hablando de respeto. ¿Verdad? No que andemos allá abrazaditos a beso y beso. De respeto. Alabado sea el santo nombre de Dios. Sé ejemplo en amor. Vamos a ver qué tenemos aquí en el amor. El amor que Dios te ha dado y me ha dado a mí es mi responsabilidad de cultivarlo, de cuidarlo, de trabajar para que crezca. Para que crezca. El amor que Dios te ha dado, porque Dios te ha dado amor. ¿Te acuerdas antes? Que cuando no conocíamos al Señor, las pudiéramos o no las pudiéramos, en cuando nos miraban decíamos, ¿qué me miras? Le calculábamos primero, ¿verdad? A ver cómo estaba. Pero inmediatamente, ¿qué me miras? Hoy en día, muchas de las veces tenemos que guardar la vista con mucha gente, porque hay mucha gente agresiva. Y uno sabe bien que las personas que no conocen a Dios
no les importa. Ellos le dicen una palabra fuerte y se la dicen a uno, y si le dicen levántate, y uno debe tener mucho cuidado. Sí. Entonces, Romanos 5:5, bendito sea el santo nombre de Dios. Dios te ha dado amor, eso tenlo por seguro. Dios ha derramado amor en tu vida. Dice, la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado ¿dónde? En nuestros corazones. ¿Por qué? ¿Por qué medio? Por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, Dios te ha dado amor. Antes no conocíamos esta clase de amor. Antes lo que conocíamos era un poquito de coraje, de odio, de resentimiento, porque así ya nos sido criados. Ahora en los caminos de Dios, poco a poquito vamos entendiendo que debemos amarnos, respetarnos, que debemos aceptarnos tal como somos, que debemos tolerarnos los unos a los otros, soportarnos los unos a los otros. Alabado sea el santo nombre de Dios. Porque en ocasiones venimos con un día medio pesadito, medio fuerte. En una ocasión un pastor le dijo a un miembro, le dijo, ¿por qué no vino el miércoles? Le dijo el pastor al miembro, esto no creas que es un testimonio que oí o que leí, no, esto es verdadero. Le dijo el miembro, porque no me dio la gana. El pastor lo único que hizo, guardó silencio, dio la media vuelta. A los años, ese miembro que le dijo al pastor, porque no me dio la gana, Dios le dio la oportunidad de pastorear. Y lo mismo que él hizo, se lo hicieron. Lo mismito. Le dijo un hermano, no lo miraba, ¿por qué no vino? Lo mismito le dijo, porque no me dio la gana y por eso no vino. Es un poco fuerte. Entonces, ¿qué dice? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Ese amor que Dios te ha dado es tu responsabilidad de que crezca, de que tú lo cultives, de que tú trabajes en ese amor. Alabado sea el santo nombre de Dios. Si no, no creas que porque estamos en la iglesia y ya todos nos abrazamos y nos damos nuestro beso y ya, gloria sea. No. En ocasiones le cae mal a alguien en la iglesia. Porque necesita ir trabajando en el amor que Dios le derramó en su corazón. Y es tu responsabilidad y mi responsabilidad que trabajemos en ese amor para podernos respetar, aceptar, ayudar los unos a los otros. Alabado sea el santo nombre. Continuemos. Esto está interesante. No se me ponga un poquito triste. Primero de Juan, capítulo 3. Por allá antes de llegar a Revelaciones. Primera de Juan capítulo 3 dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, tan maravilloso que es nuestro Dios, para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Vaya al verso 10. Aquí se pone interesante. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos de nuestro enemigo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano,
no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio. ¿Que qué? Que nos mordamos los unos a los otros. ¿No? ¿Cómo dice? Que nos amemos. O que nos amemos los unos a los otros. Ay, se me pues, quedaron así como dijeron, ¿qué versión trae, hermano? No, no, no. Que nos amemos los unos a los otros. Alabados al santo nombre de Dios. Qué bonito es nuestro Dios. ¿Qué dice? Sé ejemplo en amor. Sé ejemplo en el espíritu o en espíritu. Sé ejemplo en el espíritu. Está relacionado con soplo, viento, con pensamiento y doctrina. Sé ejemplo en espíritu. Está relacionado con soplo, viento, con pensamiento o doctrina. Ahorita vamos a ver por qué. Bendito sea tu santo nombre, Dios mío. Dice, sé ejemplo en la doctrina que has recibido, que otros vean tu modo de pensar y actuar tocante a la doctrina o enseñanza que has recibido. Alabado sea el santo nombre de Dios. Dice, a Romanos 12:2. De ahí a Romanos. Alabado sea el santo nombre de Dios. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación ¿de qué? De vuestro entendimiento o de vuestra mente, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y luego primera de Juan, ahí donde andábamos ahorita. Gloria sea el nombre de Dios. 4, aquí es donde se pone bueno. Primera de Juan 4. ¿Lo encontraste? Sé ejemplo en espíritu. Yo les decía que está relacionado con soplo, viento, pensamiento y doctrina. Ahora, primera de Juan 4 dice, amados, no creáis a todo espíritu. ¿De qué está hablando? De doctrina. Sino probar los espíritus. ¿Cómo se van a probar los espíritus? ¿Con sal? Que son de Dios. ¿Cómo se van a probar los espíritus? Sazonarlos un poquito ahí en la parrilla de nuestra hermana Connie. A ver, ¿a qué saben? No. Está hablando de doctrina, de enseñanza. Dice, probar lo que están compartiendo, lo que están hablando. Alabado sea el santo nombre de Dios. Entonces, ¿qué dice? Amados, no creáis a todo espíritu, sino probar los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En nuestro conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Alabado sea el santo nombre de Dios. Sé ejemplo en espíritu, en doctrina. Lo que has recibido, lo que te han enseñado. Alabado sea el santo nombre de Dios. Por eso es bien importante tratar de retener lo más que se pueda y estar asistiendo al templo para estar siendo doctrinado y estar siendo equipado para que lo que recibas seas ejemplo allá afuera. Porque tarde que temprano van a llegar a tocar a tu puerta. Le traemos el evangelio actual y el nuevo evangelio. Pero que yo soy cristiano y que yo voy a la iglesia. No. Usted está en el error. Nosotros estamos en la verdad. Y tú tienes que estar preparadito. Mayormente si les abres las puertas y te pones a platicar con ellos, tienes que estar preparadito. Porque si no, te van a envolver. Y de repente,
¿Dónde está el hermano Chanclas? Pues se fue. Tengo que procurar con ciertos nombres, porque en veces me vienen ciertos nombres y en veces coinciden. Ya me he metido en problemas, Y por eso ahorita mencioné el hermano Chanclas, porque Dios mío. Llegaron, le tocaron a su puerta, los aceptó. Y hay unas personas que andan tocando de puerta en puerta, que tú tienes que tener mucho cuidado. Cuando tú le dices, ahorita no tengo tiempo, vuelva después, ellos van a tomar en serio la palabra, vuelva después. Si usted le dice, vuelva de aquí a un mes a las 8 de la mañana, ellos van a apuntar. Y a la vuelta del mes a las 8 de la mañana van a estar ahí de, ¿quién estará molestando que no van a dormir? Usted les dijo que volviera. Usted se los quiso quitar de encima. Pero les digo, vuelvan después. Entonces, debe de ser ejemplo en espíritu, en doctrina. Retenga lo más que se pueda. Si quiere dialogar con ellos, usted sabrá. ¿Sí? Porque van a aparecer muchos. Mire, hay unos que por ahí los ponen en las tiendas a pedir, ¿verdad? Están con un botecito por allí. Y me le acerqué a uno de ahí. Ya me acerqué y le puse algo por allí, pero ya me quedé a platicar con él. Y digo, pues, ¿de dónde vienes? ¿Para dónde vas? ¿En qué lugar? Dice, pues no, nos mandan de Sacramento, nos mandan de Fresno. Allá tenemos le nombran como cuartel. Dice, allá nos mandan. Le digo, ¿y qué es lo que procesan? ¿Qué es lo que enseñan? Dice, pues que la doctrina de la que nos están enseñando, que es la única verdad. Y que si nosotros nos salimos de allí, perdemos la salvación. ¿Cómo? Dice, sí. Dice, allí nos obligan a ayunar 3 días por semana. No es que si quieres, los obligan a ayunar 3 días por semana. Todo lo que juntamos es para el cuartel. Dice, nosotros somos los soldados de Cristo. Por eso es importante que usted trate de aprender lo más que se pueda. Para cuando lleguen a hablar con usted, a compartir con usted, y si usted está dispuesto a aceptarlos y a platicar, pues yo lo único que le aconsejo es que prepárese, porque no la van a dejar un poquito confundidito o confundidita. Que cuando le digan, nosotros tenemos la verdad y usted no. ¿Qué es lo que dijo el Evangelio de San Juan, capítulo 14, verso 6? ¿Qué es lo que dice esa parte? Juan 14, 6. ¿Qué es lo que dice? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la verdad y yo soy la vida. Hablando Jesús. Dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Usted tiene a Jesús como Señor y Salvador de su vida. Usted tiene el camino, usted tiene la verdad y usted tiene la vida. No tiene que venir a decirle a alguien más, nosotros somos los que tenemos la verdad. No, usted tiene la verdad. Pero usted tiene que estar seguro de que usted tiene a Jesús en su corazón como su Señor y Salvador de su vida. ¿Con qué comenzamos? Con Deuteronomios 6. ¿Qué decía? Repítele a tus hijos en la mañana, en la noche, cuando te acuestes, cuando andes en el camino, repíteles. Alabado sea el santo nombre de Dios. Esperamos en Dios que estemos haciendo nuestro trabajo. Ya los que ya crecieron nuestros hijos, pues ya, lo que hicimos. Pero ustedes que tienen sus hijos todavía pequeños, esperamos que tomes un tiempecito para que le leas por ahí una escritura. La de Jonás, la de Daniel, léeles, porque eso se les va a quedar en su corazoncito. Alabado sea el santo nombre de Dios. Sé ejemplo
en espíritu. ¿Con qué significa esto? En doctrina. Sé ejemplo en fe. La fe que tú procesas tener, tienes que ser ejemplo. Alabado sea el santo nombre de Dios. Debe haber una seguridad en ti de que Dios existe. No únicamente cuando las cosas están bien. No, en ti debe haber una seguridad cuando las cosas también marchan mal, de que Dios existe. Alabado sea el santo. Porque es bonito y qué bueno cuando todo está bien. Oh, qué bueno es mi Dios, cómo lo quiero, cómo lo alabo. Y cuando las cosas están mal, ¿dónde estás, Dios? Ya no sé si se creo en ti. Oh, sí, sí, sí. ¿Por qué has permitido esto para mi vida? Dice Hebreos 11:6, un versículo también muy conocido. Hebreos 11:6, sé ejemplo en fe, la fe que tú procesas tener, o la fe que procesamos tener. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan, que es recompensador de los que le buscan. Alabado sea el santo nombre de Dios. Amén. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Alabado sea el santo. Sé ejemplo en fe también. Oh, bendito sea el santo nombre de Dios. La fe que tú tienes en Dios será revelada a otros que te ven. La conducta, tus hechos demostrarán qué fe tienes tú en tu vida, qué fe procesas tú. Bendito sea el santo nombre de Dios. Acuérdate de esto, la fe que tú tienes va a ser probada. La fe que tú tienes va a ser probada. Y cuando nuestra fe es probada, es de muchas formas, de muchas maneras que nuestra fe es probada. De muchas formas y de muchas maneras. Un familiar que viene un golpe muy fuerte para su vida, me manda un mensaje y me dice, ya no sé si creer en Dios o no creer. Dice, ¿por qué permitió esto que viniera a mi vida? Un golpe muy fuerte, una situación muy fuerte. Dice, ya no sé si creer en Dios. ¿Por qué permitió que viniera esto? La fe que tú tienes, que debe de ser ejemplo para los que nos ven, sé ejemplo en fe para los que nos ven, va a ser probada. Y no sabemos de qué forma sea aprobada. No sabemos. Alabado sea el santo nombre de Dios. Sé ejemplo de los creyentes en pureza. Sé ejemplo en pureza. En otras palabras, que nuestra conducta, nuestro vocabulario, nuestra forma de ser sea lo más limpio que se pueda, lo más intachable que se pueda. El camino, el servir a Dios es fuerte, hermanos. En veces piensa uno que no sé si ya no está también problemas el micrófono o no. Ahorita nos están dando problemas uno de por allá. Pero no quería decirle qué fue lo que pasó. Pero se me olvidó cargar las baterías. Ahí le puse otras
los que están trabajando. Posiblemente este que tengo aquí ya también se murió. Pero ya cuando me acordé, es cuando ya venía en camino. Dije, pues ya, ¿para qué? A ver, pues le pongo ahí y le hago como que todo está bien. En ocasiones que quiero darle un balazo al micrófono. Es que su servidor en veces no pone a cargar las baterías y no quiero decir nada al técnico porque me va a decir, ¿qué pasó con usted? Ya está viejillo, pues no me lo recuerde porque sí. Ya. Sé ejemplo en pureza. Esta parte es bien importante, fíjese. En palabra, en conducta, en fe, en espíritu, en amor, son importantes. Pero esta parte es bien importantísima. Veamos por qué. Salmo 119:9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. El mandato o la exigencia de poner por obra la palabra y de guardar la palabra de Dios es la que nos ayuda y la que nos hace ver si nuestra conducta está siendo correcta o no está siendo correcta. Dice, sé ejemplo en pureza. En otras palabras, que nuestro trato y nuestra relación y nuestra forma de vivir o de caminar sea lo más transparente, lo más limpio que sea posible delante de todos aquellos. Dice, sé ejemplo de los creyentes. En pureza lo podemos aplicar en el trato de unos con los otros. ¿Cómo es mi actitud hacia mi hermana o hacia mi hermano? No hay ninguna mala intención, no hay ninguna insinuación de nada. Debemos de tener mucho cuidado, mucho cuidado, mucho cuidado. Debe de ser lo más respetuoso los unos con los otros. Una cosa es que uno sea amable, una cosa es que uno sea atento, pero uno debe de tener cierto límite, cierta distancia. Alabado sea el santo nombre de Dios. En una ocasión me tocó huir. Estábamos por allí conviviendo, ¿verdad? Con diferentes grupos y están compartiendo por allí un mole, un barbecue, unas piernas de pollo. Y le dice una persona a la otra, es un hombre y una mujer, le dice, ¡ah, qué gordas y qué buenas están estas piernas! Las piernas del pollito, ¿verdad? Las piernas que se estaban comiendo. Y le contesta a la mujer, y dice, sí, así como las mías. Eso no es correcto. No se lo está diciendo a su esposo, no se lo está diciendo a su esposa. No es correcto. Una cosa es que unos y otros seamos atentos y amables, pero tiene que haber cierta distancia, cierto respeto. ¿Qué dice? Sé ejemplo en qué? En pureza, limpio. Nuestro acercamiento, nuestra amistad, nuestra relación, lo más limpio que sea posible, que sea posible. Alabado sea el santo nombre de Dios. Sí, mis hermanos, porque a través de ciertos comportamientos y ciertas conductas surgen los escándalos, Alabado sea el santo nombre de Dios.
no se me ponga un poquito medio tristón. Yo digo, hermano, pues ¿de qué está enseñando? Pues yo que traigo mi ojo alegre. No, apacigüe su ojo alegre. Apacigüe, échale gotas de colirio. Bendito sea el santo nombre de Dios. 6 consejos para el cristiano, para el Hijo de Dios. Alabado sea el santo nombre del Señor. Vamos a dejarlo hasta allí. Nos da gusto que haya entrado el campeón. Alabado sea el santo nombre de Dios. Nos da gusto que esté por acá con nosotros. Está atento, sabe de quién estoy hablando. Entre mamá ya está más grandote. Le estaba diciendo a los hermanos, cuando lo van a traer posiblemente ya esté grande, ¿no? Está bien grande, gloria sea el santo nombre de Dios. Vamos a ponernos de pie, mis hermanos. Siempre damos la oportunidad para orar, para interceder.